Soy Juan Emilio Losa, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, y he venido a hablaros de la relación entre inflamación, cáncer y enfermedad por VIH. La relación entre la inflamación y el cáncer, las neoplasias, es conocida desde hace muchísimo tiempo. Es una relación muy estrecha y bidireccional. Un sustrato de inflamación crónica favorece la aparición de una neoplasia, y a su vez una tumoración, un cáncer que no está controlado con tratamiento, favorece la aparición de una respuesta inflamatoria. Los checkpoints inmunológicos son puntos de control de la respuesta inmune que tenemos frente a cualquier tipo de antígeno, en el caso que nos ocupa, frente a los antígenos tumorales. Entonces son moléculas que frenan de manera fisiológica la respuesta inmune, pero que en el caso que nos ocupa, que es el de los tumores, lo que ocurre es que al frenar la respuesta inmune frente a los antígenos del tumor, favorecen el crecimiento del tumor. Por eso hoy en día tienen tanta relevancia los tratamientos que inhiben estos puntos de control inmunológico, los llamados inhibidores de los checkpoint, porque lo que hacen es levantar este freno y potencian que la propia respuesta inmune de nuestro cuerpo acabe controlando a esos antígenos del tumor y destruyendo las células tumorales de una manera mucho más eficaz. Por eso está siendo el tratamiento con los puntos de control inmunológico, con los inhibidores de los checkpoint, es uno de los grandes cambios de paradigma en la oncología en el momento actual. En el momento actual de la altísima eficacia del tratamiento antirretroviral en el control de la replicación viral, la principal causa de mortalidad de una persona que está infectada por el VIH y que hace correctamente el tratamiento antirretroviral es la elevada prevalencia de tumores. Hoy día se sabe que existe un bajo nivel de replicación viral, prácticamente indetectable con las pruebas que tenemos ahora mismo, que aunque el paciente esté en tratamiento, tienen un sustrato de inmunoactivación del sistema inmune. El sistema inmune, por así decirlo, en estos pacientes, aunque tengan controlada la replicación del virus en sangre, pero tienen una pequeña replicación que estimula al sistema inmune. Esa activación del sistema inmune determina un estado de inflamación crónica de muy bajo nivel como para producir manifestaciones clínicas de respuesta inflamatoria, pero sí de nivel suficiente como para favorecer el desarrollo de tumores. En este contexto podemos hablar de dos tipos de tumores: los relacionados con infecciones por virus, pero no asociados a SIDA, por ejemplo, tumores asociados al virus del papiloma humano, por ejemplo, el carcinoma de ano de los hombres que tienen sexo con hombres, o por ejemplo, el carcinoma hepatocelular de las personas VIH que están coinfectadas por virus B o por virus C de la hepatitis. Y luego tenemos el ejemplo más paradigmático, es el cáncer de pulmón, que no está asociado, al menos que se sepa hasta ahora, con una infección por un virus oncogénico, y sí sabemos que tener la infección VIH, aunque la tengas controlada con el tratamiento antirretroviral, ese sustrato de inmunoactivación del que estamos hablando hace que las personas VIH tengan una incidencia del doble, muy superior a la de la población no infectada por VIH. Y todo eso independientemente de que sean fumadores o no. Es decir, dicho de otra manera, la infección por VIH es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de cáncer de pulmón. El cribado del cáncer en un paciente VIH debe ser como el de la población general, los mismos programas de cribado, excepto que debe ser mucho más intenso y prestar mucha más atención a las neoplasias que puedan estar directamente relacionadas con el VIH o con el SIDA. El VIH produce un estado de inflamación de bajo grado persistente que activa mecanismos que dañan a genes supresores de tumores y promueve la activación de oncogenes. Estos procesos conducen al agotamiento inmunológico, lo que facilita la reactivación de otras infecciones virales latentes como el virus del herpes o el de la hepatitis B y C. Además, el agotamiento inmunológico promueve también la activación de factores epigenéticos que causan la expresión persistente de los checkpoints inmunológicos. El tratamiento antirretroviral, por su parte, no consigue erradicar el virus. Esta persistencia residual del VIH, junto con el daño inmunológico irreversible, conducen, a través de los mecanismos descritos, a la aparición de neoplasias. Los pacientes con una neoplasia
forman parte de la población vulnerable a VIH en los cuales está indicado hacer el cribado. Es decir, la primera medida a tener en cuenta en un paciente con una neoplasia es tener en cuenta la posibilidad de que pueda existir de base una infección por VIH, porque eso puede condicionar tanto la respuesta al tratamiento de su enfermedad oncológica de base como la evolución y el pronóstico de dicha enfermedad. No existe ningún estudio que haya demostrado que la administración de un determinado fármaco antiinflamatorio corrija la evolución de un tumor en un paciente con neoplasia. Se ha visto, por ejemplo, que pacientes con tumores asociados a SIDA, concretamente en este subgrupo de población de pacientes con neoplasia, los tumores asociados a SIDA, y se ha visto que los pacientes que de base tenían tratamiento con estatina por otro motivo, porque lo necesitaban, fundamentalmente porque tenían dislipemia o hipercolesterolemia, esos pacientes tenían menor riesgo de desarrollar una neoplasia que los pacientes que no estaban con estatina. Hoy día se sabe que las estatinas son medicamentos, fármacos con acción pleiotrópica y que no solo actúan sobre la inhibición del metabolismo del colesterol, sino que actúan inhibiendo las cascadas intracelulares que favorecen la respuesta inflamatoria. Dicho de otra manera, las estatinas hoy se sabe que tienen una cierta actividad antiinflamatoria. Otro aspecto interesante de la oncología en los pacientes VIH es el del tratamiento antirretroviral. Como a nadie se le escapa, el tratamiento antirretroviral de un paciente VIH oncológico con una neoplasia que requiere tratamiento debe ser lo más sencillo posible y sin ningún tipo de interacción ni interferencia. Tenemos que buscar tratamientos que nos digan que no tienen ninguna contraindicación con el tratamiento oncológico, que no interfiera, que no sea una carga para el tratamiento del paciente oncológico. El estudio de la microbiota y del microbioma intestinal y sobre todo la alteración del mismo, sin ningún género de duda, ya está demostrado que la alteración, la disbiosis intestinal es un factor potenciador de respuesta inflamatoria por la translocación bacteriana que se produce a nivel intestinal. Todo lo que sea que bien bacterias o más bien productos de las bacterias intestinales que son capaces de pasar al torrente sanguíneo son estimulantes de respuesta inflamatoria. Lo mismo se puede decir de la obesidad, y es un fenómeno favorecedor de inflamación, la alteración de la flora intestinal. Habrá que diseñar estudios al respecto que determinen si la restauración de una disbiosis intestinal, de una alteración de la microbiota, se asocia a una mejor respuesta a un eventual tratamiento de una neoplasia, o incluso si la restauración o la normalización de una flora intestinal previene del desarrollo de una neoplasia. Evidentemente en pacientes VIH e incluso diría que en pacientes no VIH. No existe un marcador biológico de la inflamación específica del paciente VIH, entendiendo como marcador biológico que a partir de un determinado valor tengas que hacer una actuación médica o una intervención médica concreta. Pero por encima de todo hay dos parámetros que sí son algo más específicos del paciente VIH, a los cuales le podemos prestar más atención, que son dos. Uno es el nadir de CD4, la cifra más baja de CD4, de recuento de linfocitos CD4 que ha tenido un paciente a lo largo de toda la historia natural de su infección, y en segundo lugar el cociente CD4-CD8, de tal manera que cuando ese cociente está invertido, y sobre todo cuando está muy invertido, es un marcador indirecto que nos debe alertar del posible riesgo de desarrollo de complicaciones de todo tipo, no solo las tumorales, sino de otras comorbilidades en los pacientes con infección por VIH. Una de las grandes reivindicaciones de los clínicos que atendemos a los pacientes VIH es que se incluyan a los pacientes VIH en todos los ensayos clínicos de enfermedades por cáncer, de neoplasias. En este sentido, sí es muy interesante cómo los clínicos VIH echamos en falta que no se hayan incluido pacientes VIH en todos los ensayos de tratamiento de neoplasias con inhibidores de los checkpoint, porque los inhibidores de los checkpoint, aparte
aparte de tener una importancia clave en el control de la respuesta inflamatoria inmune en la propia neoplasia, también sabemos que pueden jugar un papel muy importante en el control incluso de la replicación viral persistente y de los propios reservorios del virus. Y finalmente nos queda por saber del tratamiento antirretroviral si, como tenemos varios esquemas de tratamiento antirretroviral y varios tipos de tratamiento antirretroviral, hay una pregunta que nos queda por contestar, es si hay diferencia entre los diferentes tipos de tratamiento antirretroviral en cuanto a su acción sobre la inflamación subyacente, es decir, si esa inmunoactivación residual que tienen los pacientes VIH es mayor o menor, o si existen diferencias entre los distintos tipos de tratamiento antirretroviral.